¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues ya estamos otra vez con un capítulo más del Evangelio según Mateo. Ahorita vamos a ver ya la segunda parte del capítulo 26, la última parte. Acuérdense que lo dividí en dos partes porque es el capítulo más largo que hay, entonces lo dividí en dos partes. Pero bueno, vamos a ver lo que es ya la primera diapositiva y ahí está, ¿no? Que es Evangelio según Mateo, capítulo 26, parte 2 y última. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo Jesús, eh, pues, espérenme, déjenme poner la cámara nuevamente y ahí está la cámara. ¿De acuerdo? Jesús predice la deserción de los discípulos, ¿no? Aquí acuérdense que ya en el capítulo, bueno, más bien en la parte anterior pudimos ver ahí como ya la última cena, cómo Judas se va para ir a ver al Senadrid y poder entregar a Cristo. Y entonces, hoy vamos a ver ya lo que es el arresto, ¿sí? En sí, lo que es el arresto de Cristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ahí ver cómo les va comentando que van, que lo van a traicionar, lo van a arrestar y que todos pues van a salir ¡pium! Volando, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo esto parte por parte, vamos a irlo profundizando un poquito más, ¿de acuerdo? Para que podamos entender un poquito más a Mateo, refiriéndose a lo que es esta parte que ya viene ya lo que es la pasión de Cristo, ¿no? O sea, ya lo que es todo el sufrimiento de Cristo ante la cruz, ante todo lo que pasó para poder llegar hasta la culminación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Jesús predice la deserción de, de sus discípulos, ¿no? Eh, Jesús dijo que esto no era, o sea, esto que dijo no era para condenarlos realmente, ¿no? Sino, era para mostrarles que realmente estaba en control de la situación y que para demostrar que las escrituras pues, debían de cumplirse, ¿no? Al pie de la letra, ¿no? Entonces el sufrimiento de Mesías debía de cumplirse realmente. Jesús ya estaba viendo más allá, ¿no? De la cruz. Sus ojos estaban puestos en el gozo delante de él, ¿no? O sea, que era la resurrección. ¿Sí? Después de que haya resucitado, ¿se acuerda que dice esto, ¿no? En los versículos. Entonces, incluso pues ya ven que Pedro, ¿no? Ya saben cómo es Pedro, ¿no? Eh, Les dice él que debe de morir en la cruz y que después cuando resucite él será el gozo, ¿no? Puesto delante de él. Esto gozo puesto delante de él lo podemos ver en Hebreos 12:2, ¿sí? Pero claro, Pedro no entendía aún todo esto y pues trágicamente no estaba consciente de la realidad tanto espiritual y la batalla que estaba espiritualmente estaba viviendo Cristo en ese momento, ¿no? Entonces Pedro se siente valiente en ese momento y no tenía percepción más allá del momento, ¿no? Entonces le dice, aunque no sea necesario morir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, ¿no? Entonces cuando Cristo le dice, bueno, pues eh, antes de que el gallo cante tres veces, tú me habrás, perdón, me habrás negado, ¿no? Me habrás negado tres veces antes de que el gallo cante, o sea, al revés. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. ¿Sí? Bueno, esto fue pues yo creo que en ese momento fue una oportunidad que le da a Pedro, pero Pedro no sabe aprovecharla, ¿no? Porque Jesús conocía a Pedro mucho más que él mismo, ¿no? Eh, se, y al sobreestimarse a sí mismo Pedro estaba
pues estaba poniéndose listo para una caída, ¿no? Listísimo para poder caer en sus propias palabras, ¿no? Lógicamente el resto de los discípulos pues dicen lo mismo, ¿no? Todos los discípulos dijeron lo mismo: moriremos contigo antes de negarte, ¿no? Pero realmente sabemos que en ese momento pues todos lo negaron, ¿no? Lo que hay algo que encontré que está interesante, que dice: aparentemente era usual que los gallos en Palestina cantaran alrededor de las 12:30, 1:30 y 2:30 de la mañana, AM, sí, o sea, de actual. Así que los romanos le dieron el nombre del canto del gallo a la vigilancia que hacían de entre las 12 y las 3 de la mañana. Eso lo comenta Carson. Jesús ora y es arrestado en Getsemaní. O sea, es la oración de Jesús, ¿no? Realmente es profundamente angustiosa, ¿no? Sabemos que, acuérdense que lloraba gotas de sangre, ¿no? Esto está justo al Getsemaní, está al este del área del monte del templo de Jerusalén, por el arroyo de Cedrón, en las faldas del monte de los olivos, rodeado de viejos olivos. Getsemaní significa prensa de olivo. Ahí las aceitunas del barrio eran aplastadas, ¿sí? Eran así como unas prensas, ¿sí? Y eran aplastadas para sacarles el aceite, ¿sí? También el Hijo de Dios sería aplastado ahí, ¿no? Toda la turba llegó y no. Sí. Jesús estaba realmente perturbado, en parte por conocer tanto el horror físico que iba a pasar, ¿sí? Y que iba a culminar en la cruz, pero también llegaba a Getsemaní desde el centro de Jerusalén, cruzó el arroyo de Cedrón y vio en la luna llena de la noche de Pascua, ¿sí? La corriente que fluía roja por los sacrificios del templo, ¿no? Pero más aún, Jesús estaba angustiado por el horror espiritual que lo esperaba en la cruz. Jesús se pondría, en el lugar de los pecadores, que somos culpables, ¿no? de los pecados que hacemos, de nuestros pecados. Y Él se estaba poniendo en nuestro lugar y recibiría todo el castigo espiritual que los pecadores merecen, ¿sí? O sea, el castigo de que le cayó todo el castigo del pecado a Él, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21, ¿sí? Sin embargo, en esta hora de agonía, realmente, Dios, el Padre, pues envía ayuda al Hijo, ¿no? En Lucas 22:43, ya podemos ver, dice que vinieron ángeles y lo ministraron a Jesús en el huerto, ¿sí? Y acuérdense que le dice: si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Como Jesús tomó la copa del juicio en la cruz, pues realmente no es posible que la salvación llegue de ninguna otra forma, ¿sí? De ninguna manera, sino a través de Él. Si hubiera alguna otra manera, bueno, pues entonces, o sea, alguna otra manera de justificarse ante Dios, ¿sí? Entonces Jesús hubiera muerto innecesariamente. ¿Se entiende? O sea, Él murió ahí porque era necesario que Él muriera para poder redimirnos del pecado y poder tener una relación, una conciliación con el Padre. Sin eso, pues no se puede. Y entonces, si hubiera otra forma, pues ¿para qué murió Jesús, no? Repetidamente en el Antiguo Testamento, pues vemos que la copa es una imagen realmente poderosa de la ira y el juicio de Dios, ¿sí? Por ejemplo, porque el cáliz está a la mano del Jehová y el vino está fermentado, perdón.
lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, o sea, lo tomarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Salmo 75:8. Despierta, despierta, levántate, oh Jehová, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, o sea, hasta el fondo, hasta el final. Isaías 51:17. Espérame, porque se me han... Ay, perdón. Ay, la copa no, perdón. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Jeremías 25:15. Pues realmente la copa no representaba la muerte, sino el juicio. ¿Sí? Jesús no temía a la muerte realmente. Y cuando terminó su obra en la cruz, no temía eso, sino porque era la obra de redención, ¿sí? De recibir la carga, de satisfacer el juicio de Dios, el Padre, ¿no? Y por nuestros pecados realmente. Cuando Él termina esa obra, simplemente se entregó a sí mismo a la muerte por su propia elección. Si Él no lo hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado con el hombre. A ver, permítame, es que ya me había faltado. Ahí está, ¿no? La profunda, mi alma está muy triste y hasta la muerte. Jesús gana la batalla de oración, ¿no? Esta lucha en Getsemaní, el lugar aplastante, o sea, de aplastar las aceitunas, pues tiene un lugar importante en el cumplimiento del plan de redención de Dios. Si Jesús fallara aquí en ese momento, fallaría en la cruz. Su éxito aquí con la oración hizo posible la victoria en la cruz. O sea, aquí se fortaleció para poder enfrentar ese sufrimiento que iba a tener en la cruz y salir victorioso de ella. Jesús pues valora valoraba, ¿no? Mejor dicho, valoraba y deseaba la ayuda de sus amigos en la batalla de la oración y la decisión que estaba tomando en ese momento, ¿sí? Pero me refiero a los apóstoles precisamente, ¿no? A sus discípulos. Pero incluso sin su ayuda de ellos, pues resistió en oración hasta que la batalla fue ganada, ¿no? Jesús sabía que Pedro pues fallaría, ¿no? Pero lo alentó. Acuérdense que les dice, ¿no? Velad, llorad, ¿no? Para que no entréis en tentación, para que no caigáis en tentación. Pero sabía que pues iban a fallar, ¿no? Pero lo alentó a la victoria, sabiendo que los recursos se encontraban precisamente en velar y orar, estar velando y orando. Si Pedro despertaba tanto físicamente y espiritualmente, ¿sí? Y se acercaba en dependencia en Dios en ese momento, orando y velando, hubiera podido evitar negar a Jesús en la hora más crítica, ¿no? La batalla espiritual a menudo se gana o se pierde antes de la crisis debido a la oración. Esto nos muestra que no es espiritual, ¿no? El orar varias veces. ¿Por qué? Porque Jesús oró 3 veces, ¿sí? 3 veces les dijo que velaran y oraran, velad y orad, velad y orad. Fue y hizo la oración 3 veces. Entonces nos damos cuenta que sabemos que mucha gente hiperespirituales nos dicen que
solo se debe de orar una vez porque si no, estás demostrando que no tienes fe. Pero Jesús nos muestra que la oración repetida puede ser completamente consistente con una fe firme, porque una fe más firme que la de él no creo que haya, ¿sí? Entonces es una fe firme el seguir orando por lo mismo, claro que sí. Entonces ya llega Jesús y le dice, bueno, pues saben qué, ya párense porque ¿qué creen? Ya se acerca mi entrega, ¿no? O sea, ya me vienen a detener. Jesús sabía que Judas y los que iban a detenerlo pues ya estaban acercándose, ¿sí? Y entonces ya venían en caminito. Él pudo haber huido realmente, escapado a la agonía, al sufrimiento, a la cruz, a todo, ¿no? Pero Jesús se levantó para encontrarse con Judas, camina hacia él realmente. Él estaba en control real de la situación, ¿sí? Judas, ahí en el, ok, ahí está, ¿sí? Se acerca la entrega y Judas traiciona a Jesús en el huerto de Getsemaní. Ese fue el título, ¿no?, que le puse. Es claro que consideraban a Jesús como un hombre peligroso y vinieron a tomarle con fuerza, ¿no? Con espadas, con palos, ¿sí? Lo consideraban así fuerte. ¿Por qué? Porque mucha gente lo seguía, ¿no? Y entonces muchos podían realmente levantarse en contra de los que lo estaban deteniendo en ese momento, ¿no? Pero bueno, Judas viene y Judas sabía dónde encontrarlos, ¿sí? Jesús fácilmente pudo haberse ido a otro lado, ¿no? Y entonces no hubiera podido encontrarlo, pero realmente ese no era su intención, ¿no? Realmente él sabía que se tenía que cumplir lo establecido por el Padre y entonces debía de ser entregado. Judas, ya ven que llega y le dice salve maestro y le da un beso, ¿no? Eh, saludó, Judas saluda, es un saludo afectuoso, ¿sí?, al maestro, ¿sí? Incluso dándole el beso acostumbrado, que así se ha acostumbrado en aquella época y aún actualmente en Europa se acostumbra, ¿sí?, el beso, pero ese beso solo identificó con precisión a Jesús ante las autoridades que venían en ese momento con él, ¿sí?, para que lo pudieran arrestar. No hay palabras más vacías o hipócritas realmente en la Biblia que el salve maestro, ¿no?, que dijo Judas. Las palabras amorosas y sinceras que Jesús le contesta, ¿no? Le dice amigo, así le llama a Judas, ¿no? Es algo contrastante, ¿no?, y muy fuerte en ese momento. Esto, bueno, esto sucedió solamente después, bueno, que aunque aquí en Mateo no lo menciona, pero esto sucede después de que todos habían caído al piso. ¿Se acuerdan que le preguntan, tú eres Jesús? Yo soy, ¿no? O sea, cuando dice yo soy, todos se caen al piso. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso lo encontramos en Juan 18:6, ¿sí? Pues realmente es extraño, ¿no? Y lo encontré con Clark, ¿no?, que dice, es extraño que después de esto, o sea, de que habían caído todos al piso y se habían espantado, se atrevan a acercarse a él, pero las escrituras deben ser cumplidas. Clark. Entonces, déjame cambiar acá, ahí está, ya, ahí vamos, ¿no? El arresto de Jesús en Getsemaní, ¿no? Entonces, bueno, hay una anécdota, ¿no?, de que, aunque aquí en Mateo no lo menciona, en Juan 18:10, ahí sí menciona que Pedro es el que saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sacerdote, ¿no?
del sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces Jesús se le vuelve a poner la oreja y ya lo sana, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo llega esa espada a Pedro, ¿no? O sea, bueno, sabemos que en el tiempo en que estaban viviendo en Judea estaba infectada de ladrones, ¿no? Había muchos ladrones y no se consideraba seguro que una persona anduviera desarmada realmente. Entonces tenían cuchillos, algunos llevaban cuchillos o dagas más bien, ¿sí? O espadas, ¿sí? Y probablemente pues llevaba una por su mera seguridad, ¿no? De él, por su propia seguridad. Esto si buscan con Clark también lo menciona. Si Jesús hubiera querido la ayuda, ¿no? Ahí, o sea, le dice, si quisiera que me ayudaran, pues 12 legiones de ángeles vendrían y me ayudarían, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchísima gente, ¿no? De muchos ángeles, ¿no? Porque se considera que cada legión pues eran 6.000 ángeles, ¿no? Entonces, imagínense, 12 legiones, pues eran un mundo de ángeles, ¿no? Si uno mató a 500 y fracción, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Pero bueno, esto no son, o sea, mató a, ¿cuánto? No, sí, perdón, yo exageré, 500 no, fueron 185.000 soldados en una noche y lo vemos en Segunda de Reyes 19:35. Es que lo tenía apuntado porque luego se me van los números, ¿sí? Pero ahí están, 185.000 soldados en una noche, un solo ángel. Con su espada Pedro pues soltó el corte a la oreja y en realidad solo hizo un desastre realmente que Jesús tuvo que limpiar y sanar la oreja cortada, ¿no? Eso lo vemos en Lucas 22:51. Cuando Pedro se movió en el poder del mundo, solo cortó orejas realmente, no hizo otra cosa, ¿no? Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, perdón, usando las palabras de Dios, atravesó corazones para la gloria de Dios. Esto lo vemos en Hechos 2:37, si se acuerdan cuando lo estudiamos, ahí lo vemos, cuando él da ese sermón, ¿se acuerdan? Y se convierten 3.000 personas, 3.000 personas, con un solo sermón. Permítame. Ay, perdón, es que... Bueno, vemos que cuando todo el poder de su está a su disposición, ¿no? Pero Jesús estaba en control absoluto de todo. Él hubiera podido decir vengan los ángeles y venían, ¿no? Pero no era víctima de las circunstancias, sino que estaba manejando las circunstancias para cumplimiento de las profecías, ¿sí? Tenían que cumplirse esas profecías. Entonces él permitía que todo se fuera cumpliendo. Es más, vamos a ver un poquito más adelante que él tiene que decir algo para que se sigan cumpliendo, ¿no? Entonces, acuérdense que todo en este momento es cuando todos los discípulos huyen, ¿no? Todos. En este punto, les digo, desaparecen y realmente son pocos los que se quedan cerca, ¿sí? Que es Pedro y Juan, ¿sí? Los demás los estaban, incluso ellos los siguen a distancia, ¿eh? No, una vez que se van, no se van con ellos ahí juntos, no, se quedan atrás y a distancia van siguiendo a Jesús, ¿no? Y a la comitiva que lo llevaba arrestado, ¿de acuerdo? Acuérdense que dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, en el 26:31, ahí lo podemos ver, ¿sí? Y bien, lo llevan a Sanedrín, ¿sí? Y ahí está el juicio. Bueno, realmente lo llevan con el Sanedrín, o sea, con todo el consejo. Realmente llegan a la casa primero de Anás y luego de Caifás. Sí, pero bueno, Jesús llega aquí les puse a la casa de Caifás, ¿no? Veamos, antes de que Jesús llegara a la casa
Caifás, que era el sumo sacerdote oficial en ese momento, fue llevado a la casa de Anás, que era el ex sacerdote, ¿sí? Y era el que estaba realmente atrás del poder del trono del sumo sacerdote, ¿no? Esto lo podemos ver en Juan 18, del 12 al 14, y Juan 18, 19 al 23. Caifás había reunido ahí un grupo de Sanedrín para juzgar a Jesús en esa noche, el día de su crucifixión, ¿sí? Jesús en realidad estuvo en juicio varias veces ante diferentes jueces, ¿sí? Y después, al amanecer, Sanedrín se reunió otra vez, esta vez ya en una forma oficial, y llevaron a cabo el juicio descrito en Lucas 22, 66 al 71. ¿Sí? Este juicio de la noche era realmente ilegal, ¿sí? Según las propias leyes y regulaciones del Sanedrín. Según la ley judía, todos los juicios criminales debían empezar y terminar durante el día. Por lo tanto, a pesar de que la decisión de condenar a Jesús ya se había tomado, llevaron a cabo un segundo juicio durante el día, de Lucas 22, de 66 a 71, que les acabo de mencionar, porque sabían que el primero, el verdadero juicio que habían hecho, no tenía validez legal. Este fue una de las muchas cosas ilegales realizadas en el juicio de Jesús. Según la ley judía, solo las decisiones hechas en lugar oficial de reunión eran válidas. El primer juicio se llevó a cabo en la casa de Caifás, del sumo sacerdote, por lo tanto no era legal. Según la ley judía, los casos criminales no podían ser juzgados durante la temporada de Pascua. Según la ley judía también decía que solo se podía emitir una exoneración el día del juicio. Los veredictos culpables tenían que esperar una noche para permitir que aumentaran los sentimientos de misericordia. Según la ley judía, toda evidencia tenía que ser garantizada por dos testigos que eran examinados por separado y no podían tener contacto uno con el otro. Un falso testigo se castigaba con la muerte. Nada se les hizo a los numerosos testigos falsos en el juicio de Jesús. También la ley judía dice: un juicio siempre comenzaba trayendo la evidencia de la inocencia del acusado antes de que la evidencia de culpa fuera presentada. Esto no fue el procedimiento que ahí se realizó, ¿sí? Este es son parte de lo que se hizo ilegal en ese momento, ¿sí? Pero bueno, este es un testimonio que vemos ahí de todo, que llevaron los falsos testimonios y todo, y vemos que es increíble que de la vida y la integridad de Jesús, ¿no? Que hubieran llevado tanto falso testimonio. ¿Por qué? Porque nunca pudieron comprobarle nada, puesto que él no había pecado en nada, y por eso tuvieron que llevar falsos testimonios, porque no podían hacerlo en otra manera, no podían declararlo culpable de ninguna otra manera. Entonces, claramente Jesús dijo, porque ellos mencionaban, ¿no? Que destruiré este templo y lo volveré en 3 días lo reedificaré, ¿sí? Y entonces realmente lo que él dijo fue: destruid este templo, refiriéndose a él, y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su resurrección, ¿sí? Juan 2:19, ahí lo podemos ver. Pero esta profecía gloriosa se trata realmente de la resurrección, no de otra cosa, ¿no? Ninguna cosa terrorista, ni mucho menos, ¿no? Juan 2:21, ahí vemos que deja claro que él hablaba del templo de su cuerpo.
Entonces vamos a ver que Jesús, a ver, ahí está. Jesús testifica en su juicio, ¿sí? Acuérdense que Caifás le dice, ¿qué? ¿No respondes nada? Jesús permanecía en silencio hasta que se le ordenó por el oficio del sumo sacerdote, ¿sí?, que respondiera las acusaciones en su contra, pero Jesús realmente no abrió la boca, como cordero fue llevado a ver, espérame, así dice Isaías 53:7, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. ¿Sí? Entonces el sumo sacerdote le dice, yo te conjuro por el de Dios viviente, ¿no?, que digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Al ver que el juicio no iba bien, Caifás pues realmente confronta a Jesús actuando más como un acusador que realmente como un juez, porque al fin y al cabo él era el juez en ese momento, ¿sí? El sumo sacerdote, frustrado por el silencio de Jesús, intentó un golpe audaz que llegaba, al asunto principal. ¿Eres el Mesías o no, Carson? Ahora intenta intimidar al prisionero en ese momento, o sea, Jesús, para poder sacar algo de la declaración de él, la cual pudiera evitarle cualquier otro problema de testigos y terminar el asunto. Spurgeon. En vez de defenderse a sí mismo, Jesús simplemente testificó la verdad. Tú lo has dicho. Punto. Él realmente era el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió lo más breve y directo que pudo, ¿no? Ya más, pues ya no podía decir otra cosa, ¿no? Jesús les advirtió que aunque ahora se sentaran juzgándolo, ¿sí?, él algún día se sentaría a juzgarlo a ellos y con un juicio mucho más vinculante, ¿sí?, o sea, más fuerte. Acuérdense que les dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. El Sanedrín reacciona con horror y brutalidad, ¿no? Rasgándose las vestiduras, blasfemia, ¿no? Sí. Las acusaciones de blasfemia hubieran sido correctas, excepto que Jesús era quien dijo que era realmente, ¿no? Pero bueno, ellos no lo aceptaron, no lo creían, nunca quisieron aceptarlo, por lo tanto para ellos era una blasfemia. No había delito realmente y declarando quién era realmente, ¿no? Porque al fin y al cabo él era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces gritan reo de muerte, ¿no? Reo de muerte. Su veredicto revela la profunda depravación del hombre, ¿no? Dios en total perfección vino a la tierra, vivió entre nosotros y esta fue la respuesta del hombre hacia Dios. Entonces acuérdense que en ese momento lo empiezan a golpear, a darle de cachetadas, a escupirle, ¿sí? Es fácil pensar que hicieron esto porque no sabían quién era realmente él, ¿sí? Eso es verdad en un sentido, porque no se admitirían a sí mismos que él era en verdad el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, en otro sentido no es cierto para nada, porque por naturaleza el hombre es enemigo de Dios. Romanos 5:10 o Colosenses 1:21. Por mucho tiempo el hombre esperó para literalmente golpear y abofetear y escupir el rostro de Dios. Spurgeon nos sugiere algunas formas en las que el hombre todavía escupe el rostro de Jesús. El hombre escupe el rostro de Jesús al negar su deidad, al rechazar su evangelio, al preferir su propia justicia y al darle la espalda a Jesús. Cuando los líderes religiosos expresaron su odio, su miedo
su ira sobre Jesús, expusieron en su rostro, le escupieron, perdón, en su rostro y lo golpearon, ¿no? Con puño cerrado, con mano abierta, ¿sí? Y fue increíble que el juicio de Dios no lloviera del cielo, ¿no? En ese momento los quemara ahí, ¿no? Pero fue increíble que una legión de ángeles no fueran en ese momento a salvarlo, ¿no? Pero bueno, Cristo debía cumplirlo, se debían de cumplir todas las lo que él había venido a hacer, todo lo que él había dicho, las profecías, todo debía de cumplirse, ¿no? Por lo tanto, él debía de permanecer y el cielo no podía abrirse porque él estaba cumpliendo con todo, ¿sí? Ahí está. Entonces, realmente el Sanedrín reaccionó con horror, brutalidad, blasfemia, reo de muerte, golpeado, o sea, y terminando eh, todo en ese momento ya, o sea, este fue el primer juicio, ¿no? Porque después tuvo el legal, digamos, ¿no? Pero en este momento ya lo declaran culpable, ya querían matarlo en ese momento y para que fuera legal hacen el otro juicio, para que ya sea legal y puedan ir y matarlo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el otro capítulo y lo vamos a ver, ¿no? El propio temor ahorita vamos a ir viendo ya lo que es temiendo ser asociado Pedro con Jesús, ¿no? Que lo va a negar, ¿no? Esto lo vamos viendo en el versículo del 69 al 75. Ahí vamos viendo que mientras está el juicio, ahí llega Pedro, ¿sí? Entre los que estaban ahí afuera y él los está viendo, ¿no? Está viendo hacia adentro, se supone que están en los arcos, ahí está viendo hacia adentro el juicio que le están llevando a cabo a Jesús en ese momento, está en el templo, ¿sí? Y él está con temor, ¿no? Con Pedro y hace acuérdense que llega una criada y luego otra, ¿no? Y le dice que realmente que sí, él era, ¿no? Y él le dice que no es cierto, yo a ese no lo conozco, ¿no? Incluso por temor se aleja de ahí, ¿no? Entonces, el pecado de Pedro fue de negar su asociación, ¿no? Con Jesús. Y realmente empeora no solo al negarlo, ¿no? Sino que empieza a, a, a decir palabras soeces, ¿no? Obscenas, ¿no? Maldiciones, para que entiendan, y a jurar, ¿no? En ese momento, y como si le ayudará a la distancia de cualquier asociación con Cristo, se va retirando, ¿no? Se retira, ¿no? Pero incluso le dicen, acuérdense que le dicen, ¿no? Es que hablas igual que ellos, ¿sí? Hablas igual que él, ¿sí? Entonces, invoca maldiciones sobre sí mismos, signos de irritación y desesperación, ¿no? Y pierde en ese momento el control completo de la situación. Cuando escuchamos este tipo de lenguaje, pues normalmente asumimos que es una persona que no siga a Dios, que no siga a Cristo, ¿sí? Entonces, pero finalmente recordó y tomó en serio a Jesús lo que le dijo, ¿no? Pero en este caso lo hizo demasiado tarde porque es cuando escucha ya el canto del gallo, ¿no? Entonces se da cuenta que que realmente lo negó y es cuando llora amargamente, ¿no? Sin embargo, Pedro sería restaurado porque ese llanto de amargura fue por arrepentimiento genuino, ¿sí? Mostrando un contraste significativo entre Judas, que muestra la apostasía, y Pedro, que muestra una caída, ¿sí? Y un levantamiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Judas no fue su arrepentimiento, no, más bien no fue arrepentimiento,
sino que él fue un remordimiento, que es muy diferente, ¿sí? Entonces llora amargamente, y esta era un inicio del arrepentimiento de Pedro, lo vemos en ese momento, ¿no? Y que varias cosas lo llevaron a este lugar, ¿no? La amorosa mirada de Jesús llevó a Pedro al arrepentimiento. Acuérdense que él voltea y lo ve, ¿sí? Cuando canta el gallo. Entonces esto lo hace que realmente, bueno, lo podemos ver en Lucas, ¿no? Esto, Lucas 22, 61, ahí dice, y vuelto el Señor miró a Pedro, ¿sí? Entonces vemos ahí que realmente eso lo tiró, ¿sí? Eso es lo que realmente lo desploma a Pedro, ¿sí? Por eso es que llora tan amargamente, ¿sí? Es una forma de que él cae redondo, ¿no? En ese momento todo se le viene abajo. Posteriormente, acuérdense que después se va a pescar nuevamente, ¿no? ¿Sí? Se va a pescar y deja todo y se va a pescar, como diciendo, yo lo negué, y él no puede volver a confiar en mí, ¿sí? El don de recordar llevó a Pedro al arrepentimiento también, ¿sí? Recordar que las palabras de Jesús, ¿no? Nuestras memorias nos sirven mucho en el negocio del arrepentimiento. Paul, ¿sí? Entonces, el recordar todo lo que Jesús le había dicho durante esos 3 años, ¿sí? Eso lo llevó al arrepentimiento también, ¿no? A un arrepentimiento mucho más fuerte aún, ¿sí? Pero por eso es que llora tan amargamente, y que él se arrepiente de corazón, se arrepiente de corazón, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, pues realmente hasta aquí llegamos, hasta aquí llega más bien el capítulo 26, y podemos ver que ya lo que viene es ya la pasión de Cristo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios los bendiga, que los cuide mucho, y nos estamos viendo. Cuídense mucho, hermanos. Hasta luego.